Finalmente Moisés dijo, está bien, voy a ir rumbo a la misión. Va a su casa, se lo cuenta a su esposa, preparan la maleta y con su hijo comienzan un camino rumbo a Egipto, rumbo a la misión divina. Se hace de noche y Moisés dice, paremos en este hotel de carretera. Se meten en la posada y de repente llegamos al texto que he leído al principio, que dice, Dios salió al encuentro de Moisés para matarlo. ¿Quién lo entiende? A ver, ¿quién lo entiende? ¿Qué carajo podía ser tan importante mover a Dios de tal manera que Él estuviese dispuesto a salir al encuentro de Moisés para abortar la misión? Después de haberlo tenido 40 años en el desierto, quebrantándole el corazón, después de tener que convencerle y lidiar con todas sus excusas, Moisés va rumbo a la misión y Dios sale a su encuentro para matarlo. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Bueno, la respuesta es esta. Moisés tenía un asunto pendiente. Moisés tenía un asunto sin resolver, un asunto que Moisés conocía, un asunto que Dios conocía y que por alguna razón durante años ese asunto parecía haber pasado inadvertido para Dios, como si Dios no le hubiese dado importancia. Pero justo en ese momento, cuando Moisés se encuentra en la frontera de Egipto, justo cuando está a punto de cruzar la frontera hacia su llamado, justo cuando está a punto de cruzar la frontera hacia su destino, Dios le dice, o resolvemos ese asunto o abortamos la misión. Lo que antes parecía insignificante, justo cuando Moisés estaba a punto de entrar a otra dimensión en su vida, justo cuando Moisés estaba a punto de entrar a otra etapa de grandeza, ese asunto pendiente se volvió importante. Ahora, si prestas atención, te darás cuenta de que el asunto pendiente que tenía Moisés era la circuncisión de su hijo. Ahora, por favor, no me pidáis que os explique con detalle de lo que se trata la circuncisión, porque no quiero que los Palmers se echen la mano en la cabeza. Pero la circuncisión básicamente era un cortecito en el miembro viril masculino. Era el corte del prepucio que había establecido Dios a Abraham, el padre de los hebreos, siglos antes. Dios le había dicho a Abraham, ese corte en el miembro viril de todo hebreo será una señal, una marca de pertenencia, una marca exterior que en realidad manifestará una realidad interior, una marca que le dirá al mundo, este es mi pueblo, me pertenecen, son de mi propiedad. Y todo hebreo, escúchame bien, todo hebreo, incluso en el tiempo de cautiverio en Egipto, todo hebreo circuncidaba a su hijo a los 8 días de nacido. Sin embargo, Moisés no lo había hecho. Según los teólogos, muy probablemente el hijo de Moisés en ese momento tendría unos 12 años de edad. Y por alguna razón que desconocemos, Moisés no lo había circuncidado. No sabemos si fue por un acto de vergüenza, o simplemente quiso alejarse de sus raíces, o lo hizo por miedo, o por qué dirán, o por simple pereza. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que simplemente Moisés no lo había hecho. Y durante años parecía que Dios no le había dado importancia a ese asunto. Parecía que durante años Dios no le había llamado la atención acerca de la circuncisión de su hijo. Pero justo en ese momento, cuando Moisés está a punto de cruzar la frontera a Egipto,
La frontera hacia su llamado, la frontera hacia su destino, la frontera que le iba a dar acceso a la misión de su vida. Dios le dice, o lo arreglamos o te mato. O lo arreglamos o lo terminamos aquí. O lo arreglamos o se termina la historia. Y algunos de los que están aquí dicen, qué exagerado Dios, ¿no? Si era un trocito de carne. Un trocito para hacer un llaverito. Un trocito de carne. Así somos. Decimos, es que es un trocito de carne. No es tan importante. Dios, no exageres, es un trocito de carne. ¿No te das cuenta de que tenemos esa tendencia? Tenemos la tendencia a cambiar el nombre de nuestros asuntos pendientes para hacerlos más tolerables. Tenemos la tendencia, gracias hermana, tenemos la tendencia a cambiar el nombre de nuestros asuntos pendientes para hacerlos más digeribles. Decimos, es que es un trocito de carne. ¿Cuántas veces he escuchado, pastor, es que tengo problemas con mi disciplina? Me cuesta levantarme por la mañana y hacer mis tareas y llegar a la hora a la iglesia y cumplir con mis responsabilidades porque tengo problemas de disciplina. No lo llames problemas de disciplina, llámalo pereza, porque es así como se llama. Otros dicen, pastor, es que tengo carencia de amor. Porque mi papá me abandonó cuando era pequeña. Y por esa razón, por ese déficit de amor, busco el abrazo de los hombres y voy de cama en cama, incluso en la cama de los casados, porque tengo déficit de amor. No lo llames déficit de amor, llámalo lujuria, porque es así como se llama. Otros dicen, pastor, es que tengo un carácter fuerte. Cuando mi esposa me lleva a la contraria y no hace lo que yo digo, doy golpes en la mesa, rompo los platos y doy la vuelta a las puertas en la casa porque tengo un carácter fuerte. No lo llames carácter fuerte, llámalo ira, porque es así como se llama. Tenemos la tendencia a cambiarle el nombre a nuestros asuntos pendientes para sentirnos a gusto con ellos, para hacerlos más tolerables, para anestesiar nuestra conciencia. Pero hasta que no le pongas el nombre correcto a tu asunto pendiente, no vas a poder resolverlo. Escucha lo que te voy a decir. Gracias, hermana, por ponerte de pie. Escucha bien esto. Dios me dijo, Itiel, cuando vengas a mi presencia con el corazón roto por tu pecado, para exponerme tus asuntos pendientes con aquello que estás lidiando todavía, y vengas arrepentido, quiero que sepas algo, Itiel, estarás perdonado. Cuenta con ello. Pero Dios me dijo bien enfáticamente, pero te pido una cosa. Te pido que cuando me hables de ese asunto, no le cambies el nombre. Te pido que le pongas el nombre correcto. Quiero que le des ese nombre que verdaderamente tiene, que te incomoda, que te comprime las tripas. Quiero que cuando me lo digas sientas el dolor que yo siento al ver que estás boicoteando tu destino por un trocito de carne que ya debías haber cortado. Dímelo como realmente es, porque así podrás empezar a trabajar en ello. Y sí, algunos podrían decir que tan solo era un trocito de carne. Pero queridos, no era un trocito de carne, era desobediencia. Moisés estaba siendo desobediente. Y algunos aquí pueden decir, ¿cómo desobediente? Si Moisés le había dicho a Dios que él no quería ir, le puso todo un razonamiento delante de él y finalmente Moisés decide rendirse a la petición de Dios, agarra a su esposa, a su hijo y va rumbo a Egipto. ¿Cómo que desobediente? Si realmente se puede ver que Moisés tenía buenas intenciones. Sí,
Moisés tenía buenas intenciones, pero tenía un área de desobediencia consciente en su vida. Y quiero decirte una cosa, Dios no bendice tus intenciones, Dios bendice tu obediencia. Escúchame bien, Dios no bendice tus intenciones, Dios bendice tu obediencia. Tú no eres lo que dices que vas a hacer, tú eres lo que realmente haces. Si las buenas intenciones sirviesen para algo, querida hermana, el 1 de enero de cada año todos tendríamos un cuerpo fit, mucho dinero en el banco y una vida devocional encendida. Pero ¿cuántos aquí saben que de buenas intenciones no se avanza en la vida? Porque el 2 de enero tienes que empezar a ir al gimnasio, el 2 de enero tienes que comenzar un plan de ahorro, el 2 de enero tienes que comenzar un plan de lectura de la Biblia, porque Dios no bendice tus intenciones, Dios bendice tu obediencia. Tú no eres lo que dices que vas a hacer. Aquí en la sala hay un montón de sueños bloqueados, de propósitos estancados, de destinos anclados, porque habláis de ello y habláis de ello y habláis de ello, pero no estáis obedeciendo. No estáis obedeciendo. Mi pregunta esta noche es: ¿cuál es tu trocito de carne? ¿Alguien me ayuda al piano? ¿Cuál es tu trocito de carne? ¿Y cuál es el nombre correcto? Escúchame bien. Tu asunto pendiente te está bloqueando en la frontera de tu llamado. Estás a punto, escúchame bien, esta pandemia ha sido el catalizador de una oportunidad sin precedentes para entrar en otra dimensión en tu vida, para crecer en tu santidad, para crecer en tus talentos, para crecer en los propósitos de Dios. Y estás en la frontera. Ese asunto pendiente se está convirtiendo en el mayor bloqueo en tu vida. Es un ancla que te bloquea y no te deja avanzar, no te deja cruzar la frontera al otro lugar, a la nueva etapa en tu vida. Porque Dios, escucha, no te dejará pasar de esta etapa en la que te encuentras a la siguiente etapa en tu vida hasta que no resuelvas los asuntos pendientes de tu etapa presente. Algunos aquí están esperando que el pastor Palmer les dé una palabra. Por favor, Dios, que me dé una palabra. ¿Qué hiciste con la última palabra que Dios ya te dio? Escucha. Porque si no obedeciste a lo último que Dios te dijo, ¿por qué Él debería decirte algo más? ¿Qué hiciste con lo último que Él te dijo hace meses atrás o hace años atrás? Él te dijo, deja esa relación. Él te dijo, pide perdón. Él te dijo, comprométete más. Él te dijo, corta con eso. Él te dijo, haz esto otro. Él te dijo, emprende lo siguiente. ¿Y tú qué hiciste con esa palabra? Algunos están diciendo, Dios, he venido al encuentro para que me hables. Me siento atascado. ¿Por qué no estoy avanzando? Dios, háblame. Dios ya te habló. Dios ya te habló. La pregunta es, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con eso que te dijo? No se trata de las intenciones que tengas. Se trata de la obediencia. Algunos aquí dicen, me preguntan muchas veces, Itiel, ¿cuál fue el acto épico, el sacrificio monumental que tú hiciste para convertirte en el hombre que eres? Y yo digo, no hubo tal cosa. Yo no hice un gran sacrificio una vez. Yo hice pequeños sacrificios a lo largo de toda mi vida. Pequeñas muertes a lo que mi alma deseaba en favor a lo que Dios deseaba. Pequeños actos de obediencia son el catalizador de los propósitos de Dios. Pequeños actos
de obediencia. Escúchame bien, la gran tragedia de no obedecer es convertirte en un casi casi. Chepe, un casi casi. Casi me caso con la mujer de mis sueños, pero no tuve el valor de declararme e invitarla a unos tacos. Casi emprendo el negocio de mi vida y me convierto en un gran empresario, pero no tuve el coraje de despedirme de esa empresa donde estaba cómodo y seguro para dar un acto de fe. Casi hago algo grande para Dios, pero tuve miedo al qué dirán de mis hermanitos y hermanitas estancados en la iglesia, a los cuales iba a resultar un poquito incómodo. Casi. No hay nada más triste que en nuestro epitafio, en la tumba, ponga casi. Yo durante años fui un casi ingeniero. Mis amigos lo saben, yo no estudié en un seminario teológico, ni me preparé como pastor. Yo, como buen español, obediente a mi mamá, estudié lo que mi mamá me decía: estudia una carrera que te dé mucho dinero. Y me dijo: métete en ingeniería, que eso de los ordenadores tiene futuro. Y yo me metí a estudiar ingeniería y durante 4 años de carrera saqué mi carrera año tras año, aprobando todos los exámenes, y llegué al final de mi carrera. Y en España hay algo que se llama el proyecto de fin de carrera o la tesis. ¿Se llama aquí igual? ¿Sí? Es el proyecto, la tesis que te avala como ingeniero. Y justo en ese momento el ministerio empezó a crecer. Yo estaba a meses de casarme y ya me empezaban a invitar para predicar en lugares, me daban ofrendas y digo, bueno, pues de aquí voy a poder pagar la boda. Y le dije a mi novia en ese momento, mi prometida: cariño, déjame dedicarme al ministerio, déjame además aprovechar el momento, ahorrar para la boda, y ya el año que viene hago la tesis. Y pasó un año y no hice la tesis. Pasaron 2 años y no hice la tesis. Pasaron 3 años y no hice la tesis. Pasaron 4 años y yo seguía en mi ritmo ministerial, de lado en lado, predicando con mi mujer, y no hice la tesis. Era un casi ingeniero, hasta que de repente una noche mi esposa agarró el cuchillo como Séfora y me dijo: o me traes ese título a casa o prepárate para dormir en el sofá. Y yo le dije: pero cariño, pero estoy ahora en lo más emocionante del ministerio, voy para aquí, para allá, yo ya no quiero ser ingeniero. ¿De qué me vale un título como ingeniero informático si no voy a trabajar con ordenadores? ¿Qué tendrá que ver? Y mi mujer me dijo: ese título habla de quién eres tú. Y mientras no lo tengas, solo eres un casi algo. Un casi algo que no fue lo suficientemente responsable como para terminar lo que empezó. ¿Y cómo te presentarás cuando vayas a Villahermosa y estés frente a personas tan ilustres como el pastor Palmer? O como otros que están aquí, que probablemente sean universitarios o grandes empresarios o pertenecen a familias ilustres, y tú digas: hola, soy Itiel, soy un casi ingeniero. Me metí a estudiar, no quería. Horrible estudiar después de 4 años, algo que odiaba en ese momento, pero lo hice y traje el título a casa y lo tengo ahí en una pared.
Y algunos dicen, Itiel, ¿de qué te vale ese título? No te sirve para ningún asunto ministerial. Pero yo les digo, ese título habla de quién soy. Ese título dice que yo termino lo que empiezo. De que no soy un casi casi. De que soy una persona que tiene palabra, que se propone algo y lo hace, que es responsable y obediente, que ha sabido honrar a sus padres y ha traído un título a casa en honor a ellos, que financiaron todos mis estudios. Habla de mi responsabilidad, habla de quién soy yo. Y la pregunta es, ¿cuál es tu asunto pendiente? ¿Cuál es tu asunto pendiente? Quizás sea una carrera, como en mi caso, o quizás sea otra cosa. Quizás sea perdonar a alguien que te hizo daño. Dios te lo ha dicho desde hace mucho tiempo, hay que soltarlo. O quizás sea todo lo contrario, pedir perdón a alguien que tú heriste. Deja de contener tu orgullo y pide perdón. ¿Cuál es tu asunto pendiente? Quizás es romper con esa relación tóxica. Hoy el pastor Palmer se lo dijo a una bellísima muchacha, pero creo que esto va por 10 más en la sala por lo menos. Dios te dijo, no estés con ese. No estés con esa. Es un vampiro de la unción, te está absorbiendo la unción que Dios te ha dado. Sácalo de tu vida. Hay algunos aquí que saben que su asunto pendiente es borrar una app. Hay que borrarla ya. Hay que quitar ese número de teléfono de la agenda de tu teléfono móvil. Hay que quitarla ya. Hay otro asunto pendiente aquí. Tu bautismo. ¿A qué estás esperando? No, es que estoy esperando para ver si es que no has entendido el mensaje todavía. ¿A qué estás jugando? ¿Qué es esto? ¿Solo un paseo? Búscate otra religión. Los Hare Krishnas son muy divertidos, bailan por la calle, pero si estás en el movimiento de Jesús te comprometes de vida o muerte. No estamos a medias. Hay que bautizarse y hay que llamar a tus amigos, a tus familiares no cristianos y decir, este soy yo. Aunque te saquen del círculo, aunque se rían de ti. ¿Cuál es tu asunto pendiente? ¿Cuál es tu asunto pendiente? Y voy a terminar. Siéntate si quieres, voy a terminar. Chepe, déjame tu teléfono un segundo. Hay un término que se ha acuñado en estos últimos años que tiene que ver mucho con la era digital y es la procrastinación. ¿Alguien sabe lo que es procrastinar? Es postergar tareas pendientes entreteniéndonos con cosas que nos dan placer. Es postergar asuntos importantes en nuestra vida entreteniéndonos con cosas que solo nos dan un poquito de anestesia emocional. Y muchos mirando y haciendo scroll en la pantalla de vuestro smartphone, cada vez que hacéis scroll, estáis perdiendo el tiempo para cruzar la frontera hacia vuestro llamado. A medida que hacéis scroll, no solo están pasando imágenes de personas a las cuales ni siquiera importáis y que realmente no son importantes si lo piensas bien, lo que estás perdiendo es tu propia vida, es tu propia historia. Muchos hemos procrastinado. Yo lo hacía cuando estaba en el instituto o en la universidad. Tenía que estudiar para un examen, pero decía, pero antes me voy a meter a ver unos vídeos. Y terminaba viendo un vídeo de cómo se aparean los chimpancés antes que haciendo la tarea que tenía pendiente. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay dolor en la responsabilidad de la obediencia. ¿Por qué nos entretenemos con un vídeo en YouTube en vez de hacer la tarea que nos ha sido encomendada? Porque hacer la tarea causa
dolor en nosotros, el dolor de la responsabilidad. Cortar con algo en nuestra vida produce dolor. Y querido Rodrigo, me he dado cuenta de algo. Yo no puedo venir aquí y convencer a la gente para que resuelva sus asuntos pendientes, porque eso es una decisión personal. Yo sé que algunos están diciendo: Itiel, voy a salir adelante para que me impongas las manos en la cabeza y así con tu unción liberes mi llamado. Tu llamado no se libera con mi unción, se libera con tu decisión. Tienes que decidir algo, tienes que cortar el prepucio, tienes que cortar ese trocito de carne, tienes que dar ese paso de obediencia, pero duele. Ahora, ¿cómo enfrentamos un dolor? El dolor de levantarnos por la mañana cuando suena el despertador, el dolor de romper una relación donde estamos emocionalmente vinculados, el dolor de salir de un lugar, el dolor de exponernos. ¿Cómo lo enfrentamos? Si tenemos un poderoso porqué. Un poderoso porqué. La mayoría de los que estáis aquí sabéis qué tenéis que hacer. En cuanto he estado hablando desde el principio, sabéis, os ha venido a la mente que tenéis un asunto pendiente, sabéis qué. Yo diría que casi todos aquí saben cómo tienen que hacerlo, cómo tienen que resolver ese asunto pendiente, cuál es el paso de obediencia práctico que deben tomar, saben el cómo. Pero queridos, si no lo habéis hecho todavía es porque os falta el porqué. Os falta un porqué lo suficientemente poderoso como para poder soportar el dolor de un corte en el alma, el dolor de circuncidar tu corazón en obediencia a Dios. Necesitas un porqué lo suficientemente poderoso. Yo no puedo decir cuál es tu porqué. Yo sé cuál es el mío. Yo sé por qué dejo a mi esposa y a mi hija en España, las mujeres que más amo, y vengo al otro lado del mundo con auténticos desconocidos para agarrar un micrófono y dar un mensaje. Yo sé por qué me expongo a contagiarme de COVID o a cruzar el Atlántico durante 12 horas, a dormir poco y a dejar de abrazar durante 7 noches a mi esposa. Lo sé por qué lo hago. Si no tuviese ese por qué, no lo haría. Yo tengo un porqué que me impulsa, un porqué que hace que pueda enfrentar aquellas cosas que duelen, un porqué. Estaba hablando con Rudy, él es un gran deportista. Él, cuando tenía 17, 18 años, tomó una decisión de cuidar su cuerpo. ¿Cuántas veces habrán puesto pasteles delante de él o cuántas mañanas habrá dicho: no me apetece ir al gimnasio? Pero él tiene un porqué. Un porqué para decir no a esa comida. Un porqué para levantarse e irse al gimnasio. Si no tienes un porqué, no lo haces. Y la pregunta es: ¿cuál es tu porqué? Ahora sí puedes ponerte de pie. ¿Cuál es tu porqué? Dios va a revelar un porqué en tu alma en los próximos minutos. ¿Por qué? Quizá como Moisés, porque hubo una madre que se jugó la vida por ti para salvarte la vida. Porque esa mamá, tu mamá, ha orado de noche y de día para que tú salieses de las drogas, para que dejaste de arruinar tu vida. Porque ha orado y ha llorado mucho esa madre por ti. Quizá por eso puede ser un buen porqué. ¿Por qué? Quizá como Moisés, porque no hacerlo pone en riesgo a las personas que más amas. Porque quiero decirte una cosa, jamás Séfora tenía que haber cortado el prepucio de su hijo.
Eso no era una tarea que hacían las mujeres, era una tarea que tenían que hacer los hombres. Pero ante la apatía de un hombre, una mujer tuvo que coger el cuchillo y hacer algo incómodo, pero esa la puso en un estado emocional peligroso. Queridos, tristemente Moisés y su esposa se separaron en el camino. No fue la esposa con él a Egipto, porque ese acto los separó. Hubo algo ahí que no tenía que haber ocurrido. Y hay muchos hombres aquí que por su apatía están permitiendo que sean sus esposas, las mujeres de su vida, quienes tomen los pasos, y estás causando dolor a personas en tu familia por no ser obediente. Ese es un buen porqué. Dejar de hacer sufrir a los que te rodean. ¿Por qué? Quizá porque como Moisés, tú has sido llamado a liberar a un pueblo en esclavitud. Escúchame bien. Moisés tenía que liberar a ese pueblo. Eran 2 millones de personas. Y muchos que todavía no han entendido esto de por qué es tan importante resolver los asuntos pendientes. Imagínate cómo Moisés iba a decirle al pueblo: así dice el Señor. ¿Cómo le iba a dar al pueblo las leyes? ¿Cómo le iba a decir al pueblo: así Dios quiere que viváis? Si él, en una cosa tan pequeña que todo hebreo hacía, como la circuncisión de su hijo, había sido desobediente. Y hay palabra en tu boca que está perdiendo credibilidad delante de este mundo por tu asunto pendiente. Estás perdiendo autoridad porque lo que vives no está alineado con lo que realmente haces. Lo que dices no está alineado con lo que estás viviendo. Eso es un poderoso porqué. Que la gente que ha sido llamada a liberar te digan: eres confiable. No eres perfecto, pero eres un hombre de palabra. Eso es un poderoso porqué. Y si ninguno de estos te vale, todavía hay otro más. Y es porque alguien hace 2000 años, clavado en una cruz, se dejó rasgar de arriba a abajo, se dejó atravesar por clavos, se dejó atravesar por una corona de espina, mientras pensaba en ti y en lo que harías en su nombre. Él murió por ti en la cruz, no para que vivas atascado, sino para que alcances los propósitos divinos que Él diseñó para ti. Tu futuro vale la sangre de Jesús, tu destino vale la sangre de Jesús. Y mientras estás bloqueado, estás deshonrando su sacrificio. Eso es un suficiente porqué para ti. Si aún dices: necesito escuchar, voy a pedir que pongan en la pantalla la zarza ardiendo. Y en los próximos minutos tenemos 12 minutos. Vamos a presentarnos delante del fuego. Pero este es un lugar santo. Tú dices: sí, estamos en la iglesia, por eso es santo. No. A Dios no le importan estas 4 paredes. Esto es un lugar sagrado, porque es el lugar donde hoy el movimiento de Jesús se está reuniendo para oír la voz que nos llama desde el fuego y que nos dice: ve. Por eso, quítate el calzado de tus pies. Vamos, quítate el calzado de tus pies. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo.